Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 15 denominado Construcción de escalas e indicadores de evaluación en salud mental dentro del programa académico del doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando los temas correspondientes al bloque número 2 denominado Tipos de instrumentos de medición, en donde nuestro propósito de aprendizaje será que al concluir este presente bloque seas capaz de conocer y utilizar los principales tipos de instrumentos de evaluación como lo son las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios, los registros y las escalas, sus características, ventajas y desventajas. Para ello, los temas asignados a este bloque son encuestas, entrevistas, cuestionarios, registros y autorregistros y escalas estimativas. El primer tema que estaremos abordando será el tema de la encuesta. Primeramente, es importante poder definir lo que conocemos como una encuesta. Una encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio del que se pretende explorar, describir, predecir o explicar una serie de características. Para ello, tenemos unas ciertas características de la encuesta, como es la información obtenida no siempre refleja la realidad. Es decir, la información se obtiene de una observación indirecta de los hechos a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. También tenemos que la encuesta permite aplicaciones masivas que mediante las técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. Otra de las características que tiene la encuesta es que se debe de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. La encuesta tiene un interés del investigador, no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece. De ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. Y también la encuesta nos permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. Y finalmente, la característica de la encuesta es que la información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario, instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de preguntas, lo que faculta hacer comparaciones intergrupales. Y tenemos una metodología para realizar encuestas, que primeramente es la identificación del problema. Posteriormente tendremos que determinar el diseño de investigación para poder de ahí realizar especificación de hipótesis, poder definir la variable, después seleccionar la muestra de las personas a las que le vamos a hacer la encuesta, diseñar un cuestionario, organizar el trabajo de campo, obtener tratamientos de los datos, los análisis de los datos y finalmente la interpretación de resultados. Hablaremos en este tema número 2 acerca de la entrevista. Y para definir qué es una entrevista, lo podremos definir como una técnica de investigación que sirve como una herramienta fundamental para el profesional de la psicología y consiste en la formulación de un conjunto de preguntas en forma verbal a personas con la finalidad de obtener información. Y también tiene características esta entrevista. Una de las principales características que tiene esta entrevista es que podemos hacer preguntas concretas. Las preguntas que se formulen al entrevistado tienen que referirse a los temas y aspectos esenciales que requerimos conocer acerca del problema que investigamos.
es necesario referirse a los distintos tópicos seleccionados a los que consideramos de mayor trascendencia y además porque debemos considerar que generalmente los entrevistados no conceden mucho tiempo para este tipo de actividad. Tendremos que utilizar dentro de la entrevista un lenguaje adecuado. El lenguaje que utilicemos en la formulación de la entrevista debe de tener estas características a fin de evitar preguntas, observaciones o respuestas ambiguas, además de que indicará nuestro nivel de conocimiento del problema. Y esto de acuerdo al nivel de la persona que estamos encuestando, el lenguaje debe de ser utilizado con mucha precisión. Otra de las características que tiene la entrevista es que hay un registro de respuestas y este es fundamental prever la forma como vamos a registrar las contestaciones, la información que nos provee el entrevistado y puede hacerse mediante la transcripción manuscrita, grabación, audio o video. En el primer caso existe la posibilidad de que la información importante no quede registrada por razones obvias. Desde luego que el procedimiento más común es el de la grabación de audio, lo que nos permite que tengamos constancia de todos los detalles expresados con el encuestado sobre su renuencia a utilizar la grabadora. El tercer mecanismo es también muy útil por fidedigno del registro, aunque las dificultades radican más bien en la disposición del instrumento técnico. Finalmente, la última característica que tiene la entrevista es la formalidad. Siempre será necesario tener en cuenta que tratándose de personas que ocupan posiciones importantes, la presentación del entrevistador contará para el efecto de la entrevista para que ésta sea adecuada. Y tenemos dos tipos de entrevista, que puede ser la estructurada, en donde también se denomina planificada y debe prepararse con tiempo necesario, y la no estructurada, que no tiene un plano o guía de lo que se va a planificar y resultan menos eficientes que las estructuradas. El tercer tema que estaremos abordando será el cuestionario. Y igual, primero definiremos qué es un cuestionario. Un cuestionario en el área de psicología tiene el objetivo de recopilar información para evaluar el estado mental de un individuo y dichas preguntas permiten al investigador categorizar los comportamientos, rasgos y condiciones de los participantes. Como ustedes saben, el elemento básico del cuestionario son las preguntas y por ello la calidad de un cuestionario recae básicamente en la clase de preguntas formuladas y su adecuada formulación. En esencia, hay 4 tipos de preguntas en un cuestionario, que son las cerradas dicotómicas, que dan solo opción a 2 respuestas, sí o no, y en su caso no sé o no contesta, y las cerradas politómicas o categorizadas, que presentan como respuesta una serie de alternativas entre las que el encuestado debe elegir una alternativa o en su caso varias. También tenemos los cuestionarios con preguntas numéricas, donde se solicita que la respuesta se exprese en forma de número, y están también las preguntas abiertas, que solo contienen la pregunta, dejando completa libertad al sujeto en la respuesta. La elección de una u otra depende de muchos factores, pero en general son convenientes las cuestiones que hagamos, las preguntas que hagamos de manera cerrada, politómica o las numéricas, dado que dan más información que las cerradas y disminuyen el coste y trabajo que supone la categorización posterior de las preguntas abiertas. ¿Qué ventajas tienen los cuestionarios? Pues que tienen bajo costo y que administrarlos se requiere menor entrenamiento que para una entrevista cara a cara. Es decir, se deben invertir menos recursos en la capacitación de los entrevistadores. Y también tiene una de las ventajas que es la uniformidad entre las administraciones. Este punto hace referencia a la naturaleza impersonal del cuestionario, pues el orden de sus preguntas, su vocabulario y sus instrucciones se encuentran estandarizadas, minimizando así los posibles errores humanos o sesgos creados por el administrador.
El siguiente tema que abordaremos será el registro y autorregistro. Los autorregistros son una herramienta muy flexible que podemos utilizar de manera muy amplia, ya que van a variar en función de la conducta objetivo que queremos evaluar y los parámetros elegidos para medirla. ¿Cuándo vamos a utilizar los autorregistros? Pues podemos utilizar autorregistros cuando estemos tratando de eliminar un hábito negativo, ya que nos va a permitir saber cuándo se produce este hábito, qué es lo que lo dispara, el nivel de malestar que produce y las consecuencias que ha tenido en cada ocasión. Otro momento para utilizar autorregistros va a ser en los momentos en los que estemos trabajando en la reestructuración de pensamientos, sobre todo si hablamos de pensamientos negativos recurrentes y normalmente totalmente injustificados que alteran nuestra percepción de la realidad. El objetivo será detectar qué emoción está asociada con ellos, qué conducta llevamos a cabo, ver si trata de un error o distorsión cognitiva y a partir de ahí generar pensamientos alternativos. Y otro de los autorregistros más importantes que se realizan en terapia tiene el objetivo de fijarnos en lo positivo de nuestro día a día. Llevar un diario de lo bueno que sucede a nuestro alrededor nos va a permitir fijar el foco de atención en emociones agradables que a veces pasan desapercibidas en nuestra vida o que asumimos como normales. Este ejercicio de atención nos ayuda a estar más positivos, que nuestro estado de ánimo aumente, o si hacemos este mismo ejercicio, lo hacemos referenciando a una persona. Por ejemplo, registrando las cosas buenas de otra persona nos ayudará a mejorar la relación. ¿Qué ventajas tiene el autorregistro? Pues permite realizar una evaluación realista de nuestro rendimiento. Después de un día malo tendemos generalmente a ver todo negro y a veces pensamos que vamos peor. Y si revisamos nuestras notas y nos encontramos con una situación similar tras la cual viene otro día donde las cosas nos salieron mejor, esto nos dará cuenta de que tan solo ha sido un mal día y que podemos controlar en el futuro este tipo de actitudes. Y también otra de las ventajas es que es flexible, además de elegir cada cual qué notas piensa le van a ir bien. Puede cambiar de formato según se vaya avanzando su uso y también puede cambiar el formato dependiendo si hay cosas interesantes que pueda observar. Tiene un excelente balance coste-beneficio, no es necesario redactar un artículo cada vez que regresamos de una salida en bici o podemos escribir 4 o 5 frases cortas que nos pueden dar información interesante. El hecho es implicarnos en realizar un autorregistro, ya que favorece que podamos autocontrolarnos y el primer paso de los autorregistros pues es lógicamente que eso ya lo damos por un hecho, porque nos damos cuenta que somos capaces de tomar nota cada vez que regresamos de alguna salida o alguna conducta que tenemos, la vamos registrando. Dentro de las escalas estimativas veremos que primeramente la definición de las escalas estimativas. La escala estimativa es un rendimiento psicotécnico para apreciar algunos rasgos de la conducta de los individuos sujetos a observación. Y tenemos una metodología para poder nosotros llevar a cabo una escala estimativa. La primera es formular objetivos, después el segundo paso será traducirlos en términos de comportamiento para poder crear situaciones propicias para que el comportamiento pueda producirse y con ello disponer de un guión o un esquema de evaluación que nos permita registrar y estimar los comportamientos. Entonces, podemos tener diferentes niveles de escalas estimativas para su construcción. Pueden ser escalas estimativas de frecuencia, en donde nos dan una periodicidad con que se muestra una conducta, hecho que se pretende evaluar, y los niveles de logro los vamos a medir a través del siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca.
También tenemos el propósito de adecuación de la conducta, que mide qué tan adecuada es la conducta del evaluado, y aquí las respuestas serían muy adecuado, adecuado, poco adecuado o nada adecuado. El tercer propósito sería la satisfacción, que muestra el logro alcanzado de la conducta respecto de una meta o un indicador, y esto puede ser óptimo, notable, satisfactorio, mejorable, insatisfactorio, etc. Tenemos el propósito de la intensidad de la conducta, que muestra el grado de intensidad de la conducta, y en este hablamos de excelente, muy bien, regular, suficiente o insuficiente. El grado de acuerdo, que consta al grado de afiliación de los evaluados a partir de su opinión sustentada en valores, actitudes y sentimientos. Y las respuestas o los niveles de logro serán a través de totalmente en desacuerdo, algo en desacuerdo, algo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y los de medición de calidad, esta es para la excelencia en el logro de un desempeño, y hablamos de destacado, satisfactorio, básico, insuficiente, ausente. Y finalmente, de cantidad, mide los aspectos o características en virtud de lo cual estas son contables: mucho, bastante, poco, casi nada o nada. Con esto damos por terminado los temas del bloque número 2 del módulo número 15